Bueno, miren, ciertamente como comentaban, la idea es saber qué más o menos podemos, no más o menos, podemos esperar de lo que el último trimestre del 2021 y en el 2022 en general. Bueno, prácticamente el mundo, las economías globales, digamos Estados Unidos, China en general, todos están en la fase de recuperación de las ¿Sabes? economías. A ver si aquí donde dice haga clic. ¿Qué pasó? Estamos en la fase de recuperación de las economías. No hay un escenario malo, hay un escenario positivo. Prácticamente estamos hablando de que este año cierran con crecimientos muy altos, muy sólidos, la mayoría de los países, y obviamente tiene que ver con que el año pasado las economías se colapsaron por lo que ya sabemos que fue el cierre o la paralización por la pandemia, por quizá un mal manejo de la pandemia, demasiado miedo a la pandemia, pero pues así sucedió. Las economías están creciendo de manera fuerte. Obviamente la economía de Estados Unidos es la que más sólidamente está perfilándose en crecimiento y mucho de ese crecimiento nos beneficia y nos seguirá beneficiando en el año que entra. Hay varias nubarrones, por llamarles así, mundiales, no solo son de México, son globales, que son la inflación. Hay una inflación muy alta en Estados Unidos, en México, en Europa, en general en el Reino Unido. Esta inflación viene básicamente no solo de que el año pasado fue muy baja porque se contrajo la economía y se redujeron muchos precios de bienes y servicios, sino también deriva de que existe una alza muy acelerada de los precios de las materias primas, es decir, del acero, del petróleo, de la gasolina, del maíz. En general, todos los precios de las materias primas han subido muchísimo desde el año pasado y a lo largo de todo este año. Y hay otra cosa que ahorita vamos a ver algunas gráficas que le ha hecho efecto a los precios, que es nada menos que la paralización de las cadenas productivas. Antes de la pandemia, la mayoría de la manufactura y en general el mundo, pero la manufactura es un claro ejemplo, estaba fragmentada en la elaboración de diferentes partes a lo largo del mundo. Por ejemplo, la procesamiento y la producción de chips para los automóviles, pero no solo para los automóviles, para las computadoras, para los refrigeradores, para muchos bienes manufacturados, se hacen en China. Y si la economía de China se cierra, se paraliza o hay restricciones de movilidad, llega a desabastecerse muchos de estos bienes a las otras fases productivas que están en Estados Unidos o que están en México, básicamente, que es la cadena de las manufacturas en general para Estados Unidos están asociadas a China y a México. Y hay un congestionamiento ahorita de barcos que son los que traen los containers y una escasez que ha generado falta de bienes y que por lo tanto genera inflación. Creo que esos dos son los factores importantes. En general, recientemente, que es lo que está en esta lámina, hubo una revisión de la OCDE de las estimaciones del crecimiento del mundo. Este cuadrito muy fácilmente lo dice. No hubo grandes correcciones en el crecimiento mundial, que ese es el primer renglón. Es decir, si se esperaba 4.4 de crecimiento en la proyección de mayo pasado, se subió a 4.5 en el caso de 2022 y en el caso del 2021 se redujo un punto básico. Es decir, no hay un deterioro, una mala visión de la economía. Quizá el de Estados Unidos me van a decir, bueno, redujo de 6.9 el crecimiento de este año a 6, sí, pero aumentó de 3.6 a 3.9 el crecimiento del 2022. En general, lo que en la mayoría de las economías le redujo
en el 2021 se lo aumentó en el 2022. Esto es resultado de la famosa variable delta de la pandemia, que generó una nueva ola de casos y que provocó ciertas restricciones de movilidad y por lo tanto afecta la producción, y también por lo que comentábamos de los desabastos que paralizan algunas cadenas productivas, ¿no? Este es una gráfica que en lo particular a mí me gusta verla más o menos seguido de la evolución de la pandemia a nivel mundial. Es lógico las tres grandes olas. La primera es la que más crisis generó, y la tercera ola es la variable delta y algunas otras variantes, ya con una enorme pérdida de miedo, pero finalmente sí genera restricciones, es decir, confinamientos o falta de movilización que obviamente genera que no se produzca, sobre todo en la parte de servicios, y afecta el crecimiento de la economía. La idea es que esta situación de baja en la pandemia, junto con una evolución de la vacunación mucho más amplia en los países y quizá en el mundo, digo quizá porque sabemos que hay un acaparamiento de las vacunas en los países desarrollados y que ha sido difícil para muchos tener acceso a las vacunas para poder suministrar a la mayoría de su población. Entonces, visto gráficamente, lo que decíamos de la economía mundial, la línea roja es las proyecciones que acaba de sacar la OCDE y la línea azul cielo son las proyecciones que se tenían en mayo pasado. O sea, no hay una gran variación. Es muy importante para nosotros el caso de Estados Unidos. El view básicamente es de que sigue creciendo fuerte la economía de Estados Unidos en lo que le resta del 2021. Hasta ahorita conocemos solo el PIB del segundo trimestre de Estados Unidos. Los otros dos serán sólidos y todo el 2022 serán fuertes. Al menos la economía de Estados Unidos va a crecer por encima de su potencial. El potencial de economía estadounidense es crecer entre 1,8 y 2%. Va a crecer arriba del 3%. Y esto es, digamos, una parte muy importante para México, porque México tiene integrada, digamos, totalmente, sobre todo la parte manufacturera, a los Estados Unidos. El 80% de lo que producimos en México, o 90% se lo exportamos a los Estados Unidos, y del total que le exportamos, pues más o menos el 90-85% son manufacturas, ¿sí? Automóviles y muchas manufacturas más, y por lo tanto estamos como a expensas de lo que pase con la manufactura estadounidense. Sí hay crecimiento, va a haber crecimiento, pero también va a haber un fenómeno que ya nos está impactando, que es normalización monetaria. Normalización monetaria básicamente se refiere a que va a dejar de inyectar dinero, ahorita lo vamos a ver gráficamente, y que en el año que entra va a empezar a subir las tasas en Estados Unidos, lo que alimenta un alza de las tasas en el caso de México. Ya México está subiendo las tasas de interés por cuestiones internas, que es la inflación local, pero todavía cuando Estados Unidos empiece a incrementar las suyas, la tasa de la Fed, aquí las vamos a seguir subiendo. Entonces, Estados Unidos, la expectativa que estamos viendo aquí con la OCDE, si bien le redujeron de 6,9, como comentaba al principio, a 6 el crecimiento este año, pues se lo aumentaron de 3,6 al 3,9. El que Estados Unidos crezca al 3,9 es muy alto, es muy fuerte. Hay que acordarnos que Estados Unidos es el 25% del PIB del mundo, es el mercado que consume el 25% de los bienes y servicios del mundo. Digamos, es la economía más fuerte, es la economía más grande, y por lo tanto mueve mucho de lo que hay alrededor del mundo y sobre todo los países que estamos anclados a esa economía. Repito, recuerdo que el potencial de crecimiento de la economía de Estados Unidos es entre el 1,8 y 2%. Que el año que entra crezca al 3,9 nos dice que está creciendo al doble de su potencial, ¿no? Si bien la OCDE ve este escenario, la semana pasada la Fed, el Banco Central estadounidense,
también sacó sus proyecciones oficiales. Ellos las sacan cada trimestre, es decir, en las reuniones de marzo, de junio y de septiembre hacen revisiones. Igual esta línea roja nos dice que la economía de Estados Unidos redujo la Fed, la expectativa de lugar de 7, va a crecer 5.9, pero de la misma manera que lo hizo la OCDE, subió de 3.3 a 3.8 la expectativa de crecimiento del siguiente año. O sea, lo que quiero que nos quedemos es una economía que ha tenido sus problemas para crecer, que ahorita lo vamos a ver, pero que sigue siendo muy sólido el aumento. Esta gráfica es muy aleccionadora de lo que digo. La economía de Estados Unidos es la línea azul fuerte. Cayó durante el 2020, que es lo que está aquí, en esta gran barranca o gran desplome, y se ha venido recuperando, y la expectativa con los datos que hemos visto es que vaya en lo que es la línea punteada. ¿A qué se refiere esto? Si no hubiera existido, si no hubiera existido COVID, la pandemia, la economía de Estados Unidos hubiera seguido esta trayectoria, que es la trayectoria. Lo que nos está diciendo esta gráfica es que Estados Unidos en el 2022 va a regresar a crecer o a tener un valor de producción como si no hubiera pasado nada. Vamos, recuperando el crecimiento, y lo va a rebasar. Esto es a lo que yo me refiero de una economía que alcanza la plenitud o alcanza el uso de toda su capacidad del siguiente año. Esto es importante porque Estados Unidos el siguiente año con lo que va a tener que lidiar es con una economía que probablemente tenga presiones inflacionarias porque está usando el total de su capacidad. Vamos, ya hizo que explotara totalmente su economía. Ciertamente lo hizo con estímulos fiscales, estímulos monetarios, pero al final logró la recuperación. Entonces, no, el problema no está en si va a crecer o no va a crecer, es cómo va a crecer con los precios. Y justo esto es lo que la Fed la semana pasada nos dijo. Nos dijo que en Estados Unidos la inflación este año va a ser arriba del 4. La inflación en Estados Unidos, el máximo que toleran es el 2. Y siempre han tenido inflaciones muy por debajo del 2. El mensaje es lo que he venido diciendo. Hay inflación. Y lo que va a empezar a hacer es echar para atrás todas las medidas que tomó durante la recesión del año pasado con el COVID. Eso es lo que se llama normalización monetaria. ¿Qué hizo? Una de las grandes medidas que hizo fue inyectar dinero, que es esta gráfica. Esta gráfica lo que te dice es el Banco Central cuánto dinero nuevo ha emitido y ha dejado en la economía. Ese dinero nuevo lo inyecta básicamente comprando bonos, comprando treasuries, comprando bonos de hipoteca, y los paga imprimiendo dinero. Entonces, fue una gran cantidad de dinero el que inyectó. ¿Para qué lo hace? Básicamente lo hace para que existan tasas de interés muy bajas y para que exista liquidez en todo el circuito financiero estadounidense y básicamente en el mundo, para que todos los que colocan bonos, todos los que buscan crédito lo obtengan, ¿no? De hecho, nosotros somos uno de los principales beneficiados de lo que haga Estados Unidos, porque permitió que colocaran, no sé, bancos como Santander, empresas como Cemex, empresas como Telcel, muchas empresas mexicanas que colocan deuda en dólares, la pueden colocar a tasas razonables y les compran los bonos porque existe liquidez, porque las tasas de interés de allá son muy bajas y buscan los inversionistas tasas altas. Por eso hace la inyección de liquidez. Este es a nivel de mensual lo que ha inyectado. Ha inyectado 4 billones 200. Es un dineral el que ha metido, que podríamos decir que inunda todos los circuitos financieros del mundo y que es necesario para hacer una política que haga que crezca la economía y que todos puedan tener acceso a crédito mediante la colocación de bonos. Eso es lo que va a empezar a retirar. Básicamente,
lo que está pasando en Estados Unidos es que mucho del dinero que le está inyectando el Banco Central no lo usan. Esta gráfica me gusta mucho, no es muy técnica, aunque ahí mencionamos que son recompras. En realidad es lo que los bancos estadounidenses le regresan todos los días al Banco Central, a la Reserva Federal. Esto te dice mucho de que hay tanto dinero ya dentro del circuito en Estados Unidos que ya no hay cómo usarlo. Entonces los bancos se quedan con él al final y se lo regresan a la Fed todos los días y es grandes volúmenes de dinero. Por eso creo que la Fed lo que va a empezar es a parar la inyección de dinero, que eso es lo que leemos ahí en los diarios que le llaman el taper, que no es otra cosa más que ir reduciendo los volúmenes de dinero que le mete al Banco Central. Una vez que termine de dejar de meter dinero, estas proyecciones son de la propia Fed, va a empezar a subir las tasas. Estas proyecciones de la Fed, insisto, que son de los miembros de la Junta de Gobierno de la Fed, de los comités de tasas, ya nos señalan la proyección de que a finales del 2022 va a empezar a subir la tasa y que en el 2023 lo va a hacer 3 veces y que en el 2024 lo va a hacer otras 3 veces. Las otras gráficas la línea verde es lo que pensaba en marzo y la línea azul es lo que pensaba en junio. Justamente lo que ha venido pensando es que probablemente la Fed, por la inflación, empiece a subir no en el último trimestre, sino antes. Entonces, lo que tenemos en la cabeza, bueno, el año que entra va a ser un año donde la economía va a crecer de manera sólida, pero va a haber inflación y va a haber alza de tasas en Estados Unidos, ¿no? Parte de lo que, por lo que corrigieron las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos este año es la pandemia, la tercera ola, la famosa tercera ola de la variable Delta. También tuvo que ver que en Estados Unidos la vacunación de la población se ha estancado, no ha crecido a la velocidad que esperaban y básicamente se ha estancado por una negación de una gran cantidad de la población a vacunarse. Es por eso que leemos en los diarios de que en Nueva York, por ejemplo, van a obligar a los trabajadores del gobierno estatal a vacunarse o no van a poder trabajar, o muchas empresas han empezado a decir que si no se vacunan sus trabajadores, no los van a multar o no los van a dejar entrar a trabajar. O en los restaurantes de Nueva York, por ejemplo, para poder entrar al restaurante necesitan mostrar la cartilla de vacunación el que quiera entrar. O sea, se empiezan a tomar medidas un poco más coercitivas para hacer que la gente se vacune y tratar de tener un control mayor sobre la pandemia, porque obviamente eso significa que los restaurantes, las escuelas, los espectáculos, muchas actividades de servicio se normalicen y por lo tanto generen crecimiento, movimiento de la economía, ¿no? Si no, siempre va a tener la barrera de la restricción de la pandemia. Y estas otras dos gráficas que muestran, básicamente esta gráfica la encontré en Twitter y me gustó muchísimo porque explica qué es el crecimiento de los buques y los containers parados. En este caso, son los bancos, los puertos chinos, y estos son los puertos estadounidenses, que son puertos básicamente los del Pacífico, que es por donde entra una gran cantidad de mercancías de Asia y particularmente de China. Esto es impresionante porque explica mucho de lo que decía al principio, el que hay escasez de insumos, escasez de bienes, escasez de chips. Esto hace, si leen las noticias en la prensa, que puedan comprender que dicen, si alguien va a comprar un auto en una concesionaria en Estados Unidos, incluso aquí en México, no se lo pueden dar. Generalmente le programan la entrega a veces en 1, 3, 5, 6 meses, porque no hay autos. Y mucho también del
acaba de salir la balanza comercial de México y lo que más se cayó fueron las exportaciones de automóviles. Pero no es que no exportemos automóviles por algún problema propio o porque no los quieran en Estados Unidos, simplemente porque las plantas ensambladoras de México también les faltan chips y no pueden producir las cantidades que se requieren para exportar o para vender internamente. Incluso, anecdóticamente, por eso el gobierno federal, cuando ha querido de proveer a las personas que sufrieron la inundación en Tabasco hace algunos meses y les quiere proveer de refrigeradores o de estufas, no hay, no los producen. Y no es que no los produzcan porque no quieran las empresas básicamente que están contratadas en Monterrey, es porque faltan insumos, porque faltan chips, porque se ha atorado mucho de las cadenas productivas a lo largo del mundo. Este es un tema bien interesante, incluso da para saber lo que va a pasar después de esta pandemia en todas esas cadenas productivas. Es muy probable que muchas de ellas empiecen a trasladarse a México. De hecho, por ahí, si alguna vez vieron la noticia de que el estado de Guanajuato está buscando atraer la producción de chips que ahorita se hacen en China, una gran cantidad de ellos, porque para Estados Unidos es más fácil tener la producción, en el caso de México, que además es socio comercial de él en un tratado y que tiene un acceso mucho más directo al mercado estadounidense. Pero es todo un tema, pero en realidad esto es lo que está pasando y son los temas que han obstaculizado el crecimiento o que han impactado algunas variables o que han generado inflación. El otro es estos son lo que han subido los precios de las materias primas en este año. El tema, si lo ven, es el del gas natural. El gas natural ha subido 121% de precio en este año, nada más. El gas natural no solo es importante porque muchos consumimos en nuestras casas gas natural y vemos subir el precio. Ojo, es diferente al gas LP, que también tiene un impacto parecido. El gas natural es el insumo más importante con el que se produce electricidad en México, que es una de las cosas que han remarcado. Los sexenios anteriores lo que hicieron fue transformar o reducir la producción de las termoeléctricas, de las presas, y encauzar a una producción mayor vía gas o vía energías eólicas. Pero en general hay una gran producción de electricidad por gas natural. Entonces aquí hay un problema que también puede ser para México. Y en general el problema de las alzas de los costos del gas natural y de la escasez de gas natural en algunas zonas es el problema que se está viendo en Europa. En Europa los precios de la electricidad han subido brutalmente. En España, de hecho, hay todo un proceso de parte del gobierno para tratar de aminorar el impacto del alza de los precios de la electricidad. Hay un fenómeno muy parecido en China. Entonces son cosas que hay que estar pendientes, pero igual ha subido el precio de la gasolina, igual ha subido varios precios de bienes agropecuarios. Rápidamente dejé estas gráficas de cómo es que van subiendo los precios de las materias primas. Es muy interesante, es que la gráfica nos permite ver toda la película. La otra, la de barras, solo vemos el 2021, pero sí ver toda la secuencia nos da una idea de que sí hay un proceso de alza en muchas materias primas en general, ¿no? Estas, si quieren, después se les dejo. Este es el gran problema de la economía de Estados Unidos y en general del mundo. Está en la inflación, en el aumento de las materias primas, en la ruptura de cadenas productivas que genera la falta de insumos, y eso es lo que vamos a ir viendo. Y si es que acaso la pandemia muta hacia otra cepa que sea altamente contaminante y no tengan un nivel de vacunación muy alta, pues en general, con todo y que nunca van a cerrar la economía, sí generan algunas medidas de confinamiento, de restricción. Esta es la zona del euro, ha mejorado muchísimo
la expectativa de crecimiento. Se espera que crezca muy sólido este año y el año que entra. Son tasas de crecimiento altísimas, ¿eh? E igual es notable que muchos de los beneficios que ha tenido el crecimiento económico están asociados al control de la pandemia. Esto es cómo ha evolucionado en los países europeos. Eh, en general hay un control, ya una mayor administración de la pandemia. El mismo caso es del Reino Unido, que tasas de crecimiento en el Reino Unido de 6.7 o de 5.2 son altísimas. Son economías que generalmente crecen alrededor del 1.8, 2%, 2.2. Esas son las tasas de crecimiento de los europeos, de los estadounidenses, del Reino Unido. Digo, el Reino Unido que se separó de la Unión Europea, por eso lo mantengo en láminas separadas. Y básicamente lo que más ha dañado a lo largo de este año es la pandemia y las oleadas de pandemia, que siento que poco a poco van a ir quedando hacia atrás, ¿no? El otro caso es China. China aquí todavía tiene unas proyecciones altas de crecimiento. China sigue una política de control de la pandemia muy diferente a lo que hacen los occidentales, hacemos los occidentales. China, si se fijan, tiene un nivel de casos que podrían parecer de risa. Son casos, sus olas de crecimiento son de 100, de 70. Cuando a mí me dicen es que es la tercera ola o la cuarta ola de los chinos, y le digo, bueno, pues lo que pasa es que me estás hablando de casos muy bajos. Lo que hace China es casi que una política de sanidad tolerancia cero. Si en China hay una ciudad o un pueblo donde aparece un caso, uno solo, cierran toda la ciudad o cierran todo el pueblo. Incluso han llegado a cerrar puertos muy importantes de exportación, los aíslan y casi van casa por casa revisando qué tanto se les puede expandir la pandemia. Cierto que esta política es muy benéfica a nivel de que no deja crecer el número de casos, y también es cierto que hay una muy baja tasa de mortalidad por la pandemia, pero también tiene impactos muy fuertes en la economía de China, ¿no? Y este es el caso de Japón, que es un país que tiene 30 años con una economía creciendo a tasas muy bajas, pero en general todo lo vemos favorablemente. El control de la pandemia por parte de Japón me ha sorprendido. Incluso si vemos los diarios, ya ellos retiraron la alarma o emergencia y ya están abriendo totalmente su economía, incluso al turismo. El único requisito que van a tener la mayoría de los países occidentales es presentar una cartilla de vacunación para poder transitar por ellos, ¿no? Y esta es la India, que es una economía también importante y que llegó a ser nota de primeras planas por el volumen tan alto de casos de expansión de la pandemia. También la está manejando o está viendo un control de ella ahí, ¿no? Esto es lo que quiero que tengamos. Sí, la economía de Estados Unidos y del mundo va a crecer lo que resta de este año de una manera sólida y el año que entra también. Y solo que los llaman los economistas cuellos de botella, es decir, problemas que estrangulan alguna parte de los procesos productivos, que son los que vimos anteriormente, y obviamente un fenómeno que cada vez lo tenemos más identificado, pero que no deja de ser peligroso, que es la pandemia. Eso igual en México. En México ha estado con ciertos altibajos. Este es el IGAE. El IGAE, para no ponerle un nombre tan rimbombante, es el PIB, es el crecimiento mensual de la economía. Prácticamente nos está diciendo que la economía se cayó el año pasado, que es todo lo rojo, pero se ha venido recuperando. Hay veces que las tasas han sido negativas, que si lo embonan ha sido por las olas de la pandemia. Porque cada que ha habido una nueva ola, si se acuerdan, básicamente podrían darse cuenta en los restaurantes o en las escuelas o en los espectáculos o en los cines o en todo esto que se vuelve a regresar a medidas de restricción o a medidas de disminución en cuanto al número de personas que pueden estar en un lugar. Eso se traduce en reducción de la actividad económica claramente, ¿no?
Esta gráfica en lo particular a mí me gusta, es lo único que nos dice es, nos falta 1.2% para regresar a donde estábamos antes de la pandemia. Ojo, el único país, bueno, los únicos países que han regresado a ese nivel y ya lo rebasaron es Estados Unidos y es China. No hay más países. Si ven a los de la zona del euro, al Reino Unido, a Japón, a los... Ah, no, me confundo. Sí hay otro país que es Chile, ese país sí ha regresado a donde estaba en la pandemia y aún más. El problema es que Chile ha usado el 40% de los fondos de pensiones, es decir, en 4 veces el Congreso ha autorizado que las personas dispongan de un 10% de sus pensiones, de sus afores de allá, pues. Entonces, todas las personas que tienen sus fondos de pensiones igualitos a las afores han usado el 40%. Por eso han tenido dinero y han consumido y han mantenido la actividad económica. Siempre que a mí me ponen una gráfica de Chile o de algún otro país, lo que pido es que me expliquen por qué ese país o cómo es que llegó y qué es la factura que va a tener que pagar. Aquí Chile, al paso del tiempo, va a tener que rediseñar su sistema de pensiones y seguramente el gobierno tendrá que poner ese dinero o el dinero suficiente para pagar las pensiones. En este caso, esta economía no ha alcanzado el nivel de la prepandemia. Considero que lo va a alcanzar hacia finales de este año y el siguiente año vamos a empezar a tener un crecimiento por arriba del prepandemia, ¿no? Esa es la visión que tenemos. Básicamente le ha ayudado mucho, sobre todo a la Ciudad de México, el que se tienen mucho menores casos de, de COVID, que aun cuando sean de la variable Delta, generan que se metan restricciones, vuelvo a decir, sobre todo en los servicios de movilidad. Ya se han retirado la mayoría y a medida que todo empiece a funcionar al 100%, podemos ver un aumento del consumo, un aumento del empleo y una mejora, por lo tanto, en la economía. Las proyecciones de cuánto va a crecer la economía este año y el año que entra, yo tomé dos, una la del Banco de México, que establece que este año va a crecer 6.2 la economía y que el año que entra va a crecer al 3. Son tasas bastante razonables y buenas. Y el caso de la OCDE, que es la con la que mencionamos el crecimiento del mundo, el crecimiento de Europa, el crecimiento de Estados Unidos. La OCDE estima, y las acaba de sacar recientemente, en septiembre, estima que este año crecerá 6.3, muy parecido al del Banco de México, y el año que entra crecemos 3.4, un poco mejor que la del Banco de México. En general, hay que acordarnos del secretario de Hacienda acaba de presentar su proyecto de presupuesto y su ley de ingresos para el año entrante y tiene crecimiento arriba del 4%. Digo, si se hace todo lo que está puesto ahí, seguramente México crecerá un poco más del 3.4, pero por el momento creemos que nos podemos quedar entre un 3 y 3.4 crecimiento de la economía mexicana. Lo único que puede atorar a México es que los problemas de falta de insumos, que vimos que es porque se han roto las cadenas productivas, porque hemos visto que están atorados la mayoría de los buques o una gran cantidad de buques y de containers en los puertos, genere que haya paralizaciones o paros técnicos, que ya los ha habido en las armadoras mexicanas, y dañe el crecimiento, ¿no? Otro problema es la inflación, ¿no? La inflación, en general, en esta gráfica ha sido a lo largo de todos los meses constantemente por arriba de lo que se espera, lo que espera los bancos, las corredurías y lo que espera el propio banco. Esta gráfica a mí me gusta porque dice, bueno, a lo largo de este año hasta septiembre, la inflación ha sido 1.69 puntos arriba de lo que se pensaba que debió haber sido, ¿no? Y
En general, la inflación se ve así, gráficamente. La roja es la inflación general. Estas líneas azules es donde debería de estar, o sea, digamos, el rango donde Banco de México debe buscar tenerla, que es entre 2 y 4, y básicamente la media es el 3, pues está increíblemente arriba. Y esta es la inflación que le llaman subyacente, donde le quitan la energía y le quitan los agropecuarios, o sea, bienes que tienen mucha volatilidad, pero en general la inflación es muy alta, ¿no? ¿Qué es lo que ha generado? Pues que se piense que la inflación este año va a ser del 6,10, que yo creo que puede ser muy, muy alta, y que la inflación del año que entra empiece a irse más hacia el 4%. De hecho, las, digamos, proyecciones o expectativas de inflación para los próximos 5 y 10 años están por arriba del 4%. Son esta es la de 5 y esta es la de 10 años. Esto nos dice que el gran problema para mí de México es la inflación, como lo está haciendo para Estados Unidos. ¿Qué es lo que genera la inflación? Pues que suban las tasas de interés, ¿no? Este era lo que se esperaba para hoy, la Junta, que ya vi que sí subió 25 veces la tasa. Hoy el Banco de México subió su tasa de referencia de 4,50 a 4,75 y el escenario es que la siga subiendo. Este es de una encuesta que se hace con todos los bancos. Entonces, ya subió aquí esta, 4,75, y se espera que todavía la suba 5 en noviembre y el año que entra, en febrero, la suba 5,25 y luego en marzo la suba 5,50, ¿no? Este es el escenario de una encuesta. Este es el escenario de lo que yo creo que va a pasar. Ya la subió a 4,75 y como veíamos ahí, la subirá a 5,25 y va a llegar a 5,75 el año que entra. Pero ¿qué va a pasar ahí? Ahí se va a encontrar a la Fed, que fueron las primeras gráficas, que va a empezar a subir. No pueden subir las tasas en Estados Unidos y aquí en México no subirlas. Regularmente cuando Estados Unidos sube sus tasas, nosotros las subimos. Entonces el escenario es justamente que esta pausa la va a tener mientras Estados Unidos no suba la tasa. Cuando Estados Unidos la empiece a subir, como lo vimos en el escenario, aquí los vamos a empezar a subir. Entonces eso nos hace que pensemos en una tasa de 6,50, ojo, ahorita está en 4,75 para 2023. Entonces tenemos una economía de México que crece muy anclada a otra economía que crece de Estados Unidos con problemas de inflación y con un ciclo de alcista de tasas muy agresivo. De hecho, esto es lo que ha estado pasando con los CETES. Los CETES subieron, esto es lo que han subido en septiembre, esto es lo que ha pasado con los bonos de largo plazo, lo que han subido, nada más en septiembre. Si le pusiéramos todo el 2021, han subido mucho más. Y finalmente, el tipo de cambio, nosotros de hace mucho tiempo hemos dicho que el tipo de cambio tiene algo que se llama fair value o valor justo entre el 19,80 y el 20,10. Vamos, eso debería de valer de acuerdo a la balanza de pagos o de acuerdo a los flujos de comercio y financieros, ¿no? Regularmente, muchas veces se dispara por cuestiones especulativas y siempre termina regresando aquí. Entonces, creemos que esto no se va a modificar mucho el año entrante. No veamos o pensemos que va a haber una gran depreciación del peso. De hecho, siempre muestro esta gráfica. Esto es lo que ha pasado con todas las monedas más importantes del mundo, las monedas llamadas fuertes, que son la de Canadá, el dólar canadiense, la libra del Reino Unido o el euro o el franco suizo. Estas son monedas que llamemos duras. Todo lo que ha pasado en este año, la gráfica la corté como a las 12 del día de hoy para que considerara lo que está pasando hoy. Y estas son las gráficas de los países, de los países que llaman emergentes. Vamos, Turquía, Argentina, Chile, Perú, Colombia, todos estos países tienen depreciadas sus monedas en 9, 11, 10, 13, 14%. México, considerando lo que está pasando hoy, tiene una depresión en 3,4. Lo que quiero que veamos es que es una moneda que yo siempre les digo, el peso mexicano sólida,
es complicado que pudieras, aunque mucha gente cree que pudiera depreciarse demasiado, porque tiene una balanza de pagos muy favorable. Tiene beneficios como exportar hacia Estados Unidos, superávit comercial, un gran flujo de remesas de la gente mexicana que vive en Estados Unidos y manda dinero, que ha sido altísimo, están mandando arriba de 40,000 millones de dólares anuales, ese es un dineral el que mandan, y obviamente ese es un flujo de dólares que entra al país y beneficia en cuanto al equilibrio de un balance, ¿no? Y México igual ha tenido inversión extranjera directa que entra como un flujo, insisto, de capitales. Entonces, no hay un escenario en el que pudiéramos pensar que el peso se pudiera depreciar muchísimo. Insisto, no le quita de altibajos. Entonces, creería que deberíamos de ver una moneda fuerte en lo que resta de este año y en todo el 2022. Y no hay un escenario que nos pudiera hablar de una macrodevaluación, una depreciación. Siempre pasan cosas a nivel especulativo, ¿no? Esto es más o menos lo que podemos pensar que va a suceder en lo que resta del 2021 y en el 2022. Gracias, Joel. Interesante, como siempre, tu intervención. Invitamos a todos a sumar sus preguntas o comentarios en el chat. Hay ya dos que te comparto. Una es de parte de Enrique. Comenta, interesante, pero ¿cómo afectará a las instituciones? ¿Mayor costos? ¿Consideras que las donatarias como Monte de Piedad se recuperará? ¿La Junta empezará a ofrecer alternativas de fondos? Bueno, esta pregunta no es para ti, pero básicamente la pregunta es ¿cómo afectará a las instituciones este contexto económico que nos compartes? Mira, justo, ¿qué será? Como en el pleno 2020, digo, en lo peor de la pandemia, tuvimos una plática parecida, ¿no? Y en aquel entonces la gran conclusión era que no se veía una catástrofe o una ola de quiebras y que las empresas iban a ir recuperándose paulatinamente. Yo creo que ahora con este escenario que siento que es favorable, digo, sé que el país está lleno de mucho ruido, noticias, polarizaciones y demás, pero los números te dicen que pues, la economía está razonablemente bien. Lo que yo te puedo decir es que la mejora en las empresas y la mejora en los reportes de sus utilidades o en la creación o la ampliación de los negocios podría favorecer quizá un desarrollo mayor de recursos que se podrían asignar a las beneficencias, visto así muy generalmente, ¿no? Gracias, Joel. Te felicita Jesús Baez. Dice, excelente presentación, puntos muy importantes para considerar en los presupuestos 2022. De Fundación Mier y Pesado, preguntan Armando Osorio si es posible compartir tu presentación. Ah, sí, te la mando al rato ahorita. Perfecto. Tú la distribuyes. Muchas gracias. Y si les parece bien a todos, lo vamos a subir en la sección de información de todas estas sesiones. Ahí complementamos con la presentación de Joel. Fernando Balzaretti pregunta, ¿se ha calculado el impacto del incremento en el costo del traslado de contenedores? Hasta 10 veces desde China en la inflación. Bueno, saber cada uno de los insumos y el retraso, qué impacto tiene en inflación, es complicado. Digo, lo que sí estás viéndolo es en lo que puse ahí de la FED, las proyecciones de Estados Unidos, de la inflación, inflaciones del 4 en este año. Yo creo que la inflación de este año en Estados Unidos puede andar
más cercana al 5 que al 4 en Estados Unidos. Entonces, pues te podrás dar una idea que aquí en México yo creo que vamos a tener una inflación como el 6,5. Y el año que entra, aunque el Banco Central estadounidense tiene 2,2 de inflación, que es alta para ellos, que está arriba del 2, yo creo que va a andar más cercana al 2,5, 3%. Tener un cálculo de cada uno de los insumos o del retraso es complicado. Lo único que sí es a nivel general. De hecho, las proyecciones de la mayoría las van revisando constantemente porque van cayendo en cómo ha impactado a los precios de importación, a los precios de las materias primas, a los precios de los insumos y por lo tanto al precio de bienes finales. Pero bueno, sí es fuerte el impacto. Gracias. Hay otra pregunta de Armando Osorio de Fundación Mier y Pesado. Joel, ¿cuál será el factor inflacionario a considerar en nuestra proyección de ingresos y egresos para el 2022? En México, Sí, lo pregunto yo con incluiría una inflación del 4%. Bien. María Elena Juárez Allende te felicita. Dice, excelente y muy clara la presentación de las perspectivas económicas de México. También Cecilia Domínguez, de CCB. Javier Moctezuma, también excelente conferencia, Joel. Javier Moctezuma te pregunta, ¿qué sucederá con el peso cuando las remesas bajen? Ya que estas subieron significativamente debido a la inyección de liquidez del gobierno de Estados Unidos y prácticamente nulo apoyo del gobierno mexicano a la población en esta época de COVID, aunado a las posibles bajas de la calificación de Pemex y CFE. Gracias por la respuesta. Yo creo que sí, las remesas crecieron brutalmente por el estímulo fiscal de Estados Unidos. Estados Unidos inyectó cantidades multimillonarias a los seguros de desempleo a las personas que no tienen trabajo. También inyectó a un suplemento, vamos, les pagaba $300, además del seguro de desempleo a cada uno de los trabajadores y muchas más medidas que tomó, ¿no? Fiscales. Y eso significó que los mexicanos que viven allá, muchos de ellos ya con residencia, recibieron el estímulo y mandaron más dinero y por lo tanto las remesas crecieron. Yo creería que junto con las remesas o la reducción de las remesas, obviamente va a haber una mayor actividad económica, sobre todo de exportación, ¿no? Y básicamente lo que vas a ver es no que se compensen, pero que no generes un deterioro de la cuenta externa. Las remesas se contabilizan en la balanza de servicios, no se contabilizan en la balanza de capitales. En la balanza de servicios igual, justo en el lugar donde se contabilizan los pagos de intereses de deuda. Vamos, a una empresa o el gobierno cuando paga los cupones de su deuda y compra los dólares en el mercado, o en el caso del gobierno se los compra a Bajico directamente, se registra en la balanza de servicios. Y básicamente porque se considera que es un servicio de uso de capital y las remesas son un servicio de uso de mano de obra. Es como si exportáramos mano de obra y recibieras un beneficio por esa parte, se registran servicios. Ya compactado los servicios junto con la balanza comercial, salvo estos 2 últimos meses que han sido deficitarios, y han sido deficitarios por el mismo fenómeno de que se han caído las exportaciones, sobre todo de automóviles, y se han caído porque no hay chips o insumos. Entonces, pero eso no va a suceder. A la hora que se restablezcan las cadenas productivas o se tengan el abastecimiento de los chips, pues va a repuntar la actividad manufacturera y vas a tener superávit de la balanza comercial, es decir, del solo intercambio de mercancías, que te puede muy bien aliviar la parte de las remesas que no se van a caer a cero. Vamos a suponer, si tuviste 40,000 millones de dólares este año, o vas a tener, o tuviste el año pasado, creo que fueron 38, 39,000, a lo mejor para el 2022 ya sin los estímulos, México recibirá 35,000 o 32,000 millones de dólares.
que no me estás hablando de un hoyo que no pudiera ser cubierto con la parte de servicios. Y hay otra parte también, ¿eh? Si tú tienes la fotografía, la balanza comercial y la balanza de servicios, ¿no? La comercial son de mercancías, es decir, lo que exportamos menos lo que importamos, y luego la balanza de servicios es pues, lo mismo el turismo que lo que comenté de los pagos de servicio de deuda, igual que lo que sucede con la parte de las remesas. Ojo, también muchas empresas mexicanas, casi todas las grandes empresas mexicanas, vamos, la que vean de Telcel o las empresas de Slim o la empresa Lala o la empresa Bimbo o la empresa Cemex, o muchas de son multinacionales, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen compañías en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos, y también de allá hacen repatriaciones de ganancias, ¿no? O de ingresos. Y ya es un rubro importante en la balanza de servicios. No solo es la inversión, lo que se llevan de pago de dividendos las empresas que están instaladas aquí, también hay un pago de dividendos que entra de las compañías mexicanas. Y otra cosa también importante, el año que entra yo siento que va a haber un regreso importante de capital financiero de los grandes portafolios globales. ¿Por qué va a haber un regreso? En este año hubo una salida muy grande, como 20,000 millones de dólares, de salida de, vamos, el Fondo Soberano de Noruega o el Fondo Soberano de Arabia Saudita o portafolios de compañías aseguradoras de Estados Unidos o de Europa, todos esos invierten en México y invierten en tasas en pesos sin cubrir, ¿no? Esos 20,000 millones que se fueron, no se fueron nada más de México, también se fueron de Chile, también se fueron de Sudáfrica, fue porque China o los bonos chinos fueron autorizados a cotizar en los índices globales de bonos soberanos. Entonces, muchos de estos inversionistas replican ese índice y lo que hicieron fue sacar dinero de algunos lados para ponerlo en los bonos chinos. A partir de octubre ya se acabó esos flujos porque ya China terminó de entrando a este índice y ya lo que sacaron de todos sus cajones de a lo largo del mundo lo van a dejar de sacar. Mucha gente me ha dicho, bueno, es que van a seguir sacando dinero. No. Digo, y no porque lo diga yo, no, sino le dije, párate en principios del 2022 o el cierre del 2021, diciembre, noviembre, que está aquí a la vuelta de la esquina. Lo que van a hacer los manejadores de portafolios globales, porque hoy todo es global, van a decir, ¿de dónde voy a sacar rendimiento en el 2021? Y tengo un mapa. ¿Cuánto pagan los bonos estadounidenses? Bueno, en el mejor de los casos, le pueden llegar a pagar el 2% a 10 años con la alza de tasa. Les pueden llegar a pagar, ¿cuánto pagan los treasuries a un año? 0.04 anual. Luego, ¿cuánto pagan los bonos en Europa? Pues, nada, o tasas negativas. ¿Cuánto pagan los bonos japoneses? Pues, nada. Y si ahí nos vamos, ¿cuánto pagan los bonos canadienses, los bonos de Nueva Zelanda, los bonos de Australia, que son los países, digámosle, de monedas duras, de economías fuertes, de economías estables, ¿no? Pues entonces, eso no les da para conseguir el rendimiento. Das la vuelta y te empiezas a preguntar, ¿cuánto pagan de tasas en México? ¿Cuánto pagan de tasas en Chile? ¿Cuánto pagan de tasas en Brasil? ¿Cuánto pagan de tasas en Turquía? ¿Cuánto pagan de tasas en Sudáfrica? Que son los países emergentes. ¿Cuánto pagan tasas en Rusia? ¿Y cuáles son los países que mejores indicadores macroeconómicos tienen? Y sin temor le puedo mandar una tabla a alguien. Uno de los países, si no es que el primero que tiene mejores indicadores macro, es México. O sea, ¿a qué me refiero? Tiene una balanza de pagos o de comercial buena, tiene un equilibrio fiscal bueno, que no lo tiene Brasil, o que no, Brasil es un desastre en el manejo de sus finanzas públicas. Y así te va haciendo,
y las tasas de interés tienen una moneda razonablemente estable. Entonces, yo creo que una parte importante también de flujos van a entrar en la parte de la balanza de capitales, que a la hora que se las sumas con la balanza de cuenta corriente, pues te ayuda a equilibrar la oferta y demanda de divisas que entran no solo por comercio, no solo por servicios, sino por capitales. Entonces, como que siento que hay que verlo en todo. Ahora, lo que yo he visto de las calificadoras de México, bueno, pues ya sabemos que Pemex está degradado a bono basura, ya está degradado, no hay más. Vimos que el gobierno mexicano va a hacer un esfuerzo mayor por evitar que Pemex pueda en algún lado en los vencimientos de deuda de lo que resta de este año y del que entra poder no pagar. Es un riesgo sistémico. Hay gente que critica mucho que el gobierno le meta recursos a Pemex porque dicen que es meter dinero malo. Lo que yo le digo es que estás evitando un riesgo sistémico. O sea, si Pemex llega a dejar de pagar o quiebra o le sucede algo, se colapsa el sistema de crédito del gobierno y de las empresas. Si no se han fijado, el gobierno mexicano compró 7,000 millones de dólares de las reservas hace como un mes. Los compró. Es una buena parte de lo que nos mandó el FMI como derechos especiales de giro. Es probable que ese dinero o se lo mande a amortización de deuda de Pemex o amortice deuda del gobierno federal y busque quitarle aportaciones a Pemex al gobierno. Porque si uno ve de dónde obtiene dinero el gobierno mexicano, una de las partes más importantes es de la renta petrolera. Le quita mucho de los ingresos a Pemex. Pemex, si no tuviera que mandarle dinero al gobierno federal, podría ser solvente. Lo que pasa es que yo creo que por ahí van a ir varias soluciones o intentos de soluciones que buscan evitar el riesgo sistémico. Ahora, yo creo que así ha sido. El caso de CFE es un poco más difícil de pensar en una degradación. Ahora, que te degraden las compañías calificadoras, pues, que no quiere decir que dejes de existir. Obviamente aumentan los costos financieros y significaría que tal vez CFE tuviera que hacer un programa de viabilidad financiera, ¿no? Ahora, es como le ha pasado a Pemex, es una empresa degradada que no tiene grado de inversión, pero sigue funcionando. Lo único que hay que hacer es cómo es viable el funcionamiento de la deuda. Es el caso de Brasil. Brasil, como país, el gobierno brasileño es triple C, es una economía degradada, basura. Y sin embargo, y es un país que tiene fuertes déficits fiscales, o sea, enormes, ¿eh? A mí cuando me platican de Brasil o quieren ver que México se desequilibra, le digo, si quieres ver un país hecho pedazos, analiza Brasil. Tiene déficits fiscales primarios, ni siquiera primarios me refiero hasta de caja. Y es un país que le metió muchísimos estímulos a su economía porque devaluó su moneda, la depreció mucho y usó los remanentes para dárselos a Bolsonaro, al gobierno, ¿no? Entonces son de estas cosas raras o Colombia, que usó y está sobreendeudado por usar las líneas de financiamiento del FMI y ahora fue degradado a bono basura. Entonces, no creo que sea así como un riesgo. Primero, falta que pase, que no lo veo. Sí tiene sus riesgos y caminamos sobre una parte riesgosa, pero no lo siento como un escenario que sea el dominante dentro del año que entra, ¿no? Perdón por extenderme, pero creo que es más o menos así. Gracias, Joel. Concluimos con un comentario y una pregunta. La felicitación es de parte de Ernesto Moya, quien dice que muy claro y muy puntual. Buena iniciativa esta conversación para hacer este Zoom y que nos haga pensar. Y Enrique te pregunta, ¿cómo estimas que quedará el peso versus el dólar en 2022? Mira, hoy el tipo cambio, ahorita que lo dejé de ver ese rato, estaba en 20.55.
viene de haber estado en 19.80, 19.90 hace semana y media. Ahorita hay una situación muy estresante porque lo que vimos de la Fed asusta mucho a la gente, que digan que ya no le va a inyectar dinero, que digan que en diciembre del año que entra sube las tasas la Fed y genera mucho estrés y bastante nerviosismo, que hace que las bolsas se caigan, que hace que las monedas mundiales, no es el peso. Lo mismo le ha pasado al peso chileno, hasta la libra esterlina, al euro, todos, porque suponen que con mayores rendimientos de Estados Unidos, muchos de los dineros globales se van a ir y entonces se salen de los países. Eso siempre pasa. Pues ahora que se den cuenta que pues, las alzas de tasas pues, van a ser paulatinas y que el bono de 10 años de Estados Unidos puede llegar, ahorita estaba en unos 52, puede llegar a unos 70, a unos 90. Con todo eso son tasas que no resultan muy atractivas ya en portafolios de mediano plazo. Siento que este año el peso puede cerrar entre 19.80 y 20.10 este año. Y el año que entra, si me dijeran, ¿qué le pondrías de estimación para poder hacer un presupuesto? Bueno, pues vete a una parte cómoda. 20, 40. No más. No veo un escenario, mucho menos con el alza de tasas que van a ser atractivos, muchos arbitrajes y muchas inversiones de extranjeros en México financieramente, ¿no? Y mucho menos si veo que se destraba mucho la falta de chips para la manufactura y que va a hacer que se incrementen las exportaciones a Estados Unidos. Yo creo que se podría colapsar si Estados Unidos entra en una recesión o Estados Unidos se desacelera y nos compra menos y genera un faltante o un déficit en la balanza comercial, ¿no? Creo que esos son los escenarios. No pongo un escenario de desastre. Eso no quiere decir que si se estresan mucho no veamos tipos de cambio a veces un poco altos. Ayer mismo en una plática les decía, mira, te voy a decir por qué hasta el tipo de cambio no se puede subir mucho. Estados Unidos ha reclamado que países manipulen sus monedas. ¿Qué países le interesan? Le interesa México, porque el principal socio comercial de Estados Unidos en la manufactura es México, eso no lo debemos de olvidar. México y China, que se disputan ahí el primer lugar, son los socios comerciales de Estados Unidos más importantes. Luego está Canadá y luego están los europeos y básicamente los alemanes, y tienen una relación muy estrecha en cuanto al intercambio de automóviles. Entonces, Estados Unidos reclama que ni el peso mexicano, ni que el yuan chino o renminbi o el dólar canadiense y el euro los deprecies demasiado porque lo consideran dumping. Dicen, tú me estás haciendo que tu moneda valga menos de lo que debe valer para abaratarte y para poder competir o poderme ser más competitivo en lo que me vendes, ¿no? Y me compren menos porque son más caros los productos. Entonces, es complicado. A la hora que alces las tasas de interés más en México y las vayas subiendo con respecto a que no las suban allá, haces atractivo México y vas a volver a provocar que se fortalezca el peso. Entonces, es complicado. A nivel de números, no lo veo. Necesitaría pasar algo desastroso. Y lo que leo en los periódicos de la gente que escribe de eso, lo veo más como un discurso político que como algo que tenga que ver con la balanza de pagos o que tenga que ver con la actividad económica real, ¿no?